Muy buenas, somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Este corresponde al trabajo final del curso de estática y de resistencia de materiales. En el desarrollo de este trabajo participaron Ricardo Arias Pinzón, Jennifer Viviana Rodríguez, Viviana López y Joana Andrea Oliveros. El contenido de este trabajo corresponde a los 3 trabajos colaborativos que se desarrollaron durante el curso. El primero corresponde al diseño de una estructura cercha tipo Pratt, el cálculo de sus fuerzas externas, el segundo, cálculo de las fuerzas internas de una cercha, y el tercero, donde se desarrollan los conceptos de esfuerzo, carga axial y columnas esbeltas. Durante el desarrollo del primer trabajo colaborativo se hizo el diseño de una cercha tipo Pratt y a la cual se le calcularon las fuerzas externas. Como datos básicos para su elaboración se tuvo la siguiente información. Se trabajó sobre un terreno rectangular que tenía 12 metros de frente por 24 de fondo. Se solicitaron cerchas con una luz de 3 metros, pendiente de 25 grados y que se utilizara un perfil de acero estructural A36 de piernas o alas iguales con dimensiones de 64 por 64 por 9.5 milímetros de espesor. Este es el dibujo de la cercha, nombrando sus nodos con letras mayúsculas de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Podemos observar que tiene los 12 metros de frente, igual al correspondiente del terreno, 2 puntos de apoyo y un ángulo de 25 grados. Cálculo del área y de la estructura. Para hallar el área del terreno se multiplica el frente por el fondo, 12 por 24 metros, que nos daría 288 metros cuadrados. La cercha tipo Pratt es una estructura simétrica, por lo que los componentes circunscritos o que están dentro del triángulo formado por AFG, por los nodos AFG, ¿sí?, tienen las mismas dimensiones por el triángulo que están dentro de los nodos LFG. De esa forma podemos determinar o inferir que con hallar solamente las dimensiones de una parte de la estructura, los otros componentes tendrán las mismas dimensiones. Longitud de las barras o de los componentes. Para hallar la longitud de todas las barras o de los componentes fue necesario utilizar las funciones trigonométricas básicas como seno, coseno, tangente, semejanza de triángulos y teoremas de Pitágoras. Como se dijo anteriormente, dada la simetría, solo se aplicó el cálculo a la mitad de la estructura y la otra mitad se asume como idéntica. Longitud de las barras. En este cuadro podemos observar un resumen de todos los componentes de la cercha con sus respectivas medidas. En metro lineal, la sumatoria de todos los componentes nos da 45,91 metros, aproximadamente 46 metros lineales. En esta figura podemos ver un plano de la vista frontal de la cercha con las dimensiones de todos sus componentes. Longitud de las cuerdas inferior y superior. La longitud de la cuerda superior es la distancia que hay desde el punto A hasta el punto L pasando por el punto F. La longitud de la cuerda superior fue calculada en 13.2 metros lineales. La longitud de la cuerda inferior es la distancia desde el punto A hasta el punto L. ¿Sí? La longitud de la cuerda inferior fue calculada en 12 metros. Para hallar el número de cerchas del terreno, usamos la siguiente fórmula, ¿sí?, que es el fondo del terreno en metros sobre la luz entre las cerchas más 1, 24 metros de fondo,
sobre la luz en las cerchas, que es de 3 metros, más 1 nos da igual a 9 cerchas. En esta diapositiva podemos observar una vista isométrica de la cercha del terreno, donde podemos ver también sus medidas: 12 metros de frente por 24 de fondo. Muy buenas tardes, mi nombre es Jennifer Rodríguez. Los saludo a esta hora, saludo a nuestro estimado tutor, el ingeniero John Edison Barbosa, y a todos mis compañeros que hacen parte de este trabajo colaborativo. Para este trabajo colaborativo me correspondió exponer desde la página 12 a la página número 23. En la página 12 podemos encontrar el área de influencia o área a cubrir. Se calcula a partir del producto de la longitud de la cuerda superior y la luz entre las cerchas, con las medidas de 13,2 metros por 3 metros, dándonos un total de 39,6 metros cuadrados. ¿Sí? Obtenemos con una más las especificaciones del perfil utilizado en la cercha. Lo tenemos fabricado en acero de A36, el ángulo de 64 por 64 por 9,5, y obtenemos una masa lineal de 8,7 kilogramos. Peso total de la estructura. En este ejercicio se multiplicó por 2 el producto de la masa lineal, del perfil utilizado y de la longitud de la estructura, debido a que la cercha se conformó con 2 perfiles enfrentados. Instalación de techumbre o teja ondulada. Para el cálculo de la cantidad de las tejas se utilizó las especificaciones del producto entregadas por el fabricante. Cálculo de las tejas soportadas por cerchas. Estos datos se obtienen de la entrega del fabricante: número de tejas necesarias longitudinalmente, longitud de la cuerda superior, longitud útil de la teja. Para este caso se utilizan solo 5 tejas. Cálculo de las tejas soportadas por cercha. Se calcula por el número de tejas transversal y el ancho de la cobertura por cercha. Para este caso se necesitan 6,88 a lo ancho. Peso de la teja soportada por cada cercha. Se multiplica la teja necesaria en forma longitudinal, que en este caso es 5, por el transversal, que en este caso es 6,88, y el peso de cada teja, que en este caso es 16,25 kilogramos. Según las especificaciones del fabricante, obtenemos un resultado de 559 kilogramos. Correas de celosía. Según los datos del fabricante, se necesitan 12 correas de celosía con una longitud de 3 metros cada una. Cálculo del peso de las correas de celosía. Para ello aplicamos la siguiente fórmula: peso de las celosías igual a masa lineal por longitud y por número de correas, que para este caso obtenemos 2,24 por 3 metros luz entre cercha, 12 cantidades de correa de celosía. Obtenemos 80,64, el resultado que nos da. Cálculo de las cargas vivas. Se calcula el peso de una persona promedio en un metro cuadrado de 70 kilogramos, en este caso, por el área de influencia de 39,6 metros cuadrados y la gravedad de 9,81 metros por segundo. En este caso tenemos un resultado de 27.193.32 newton. Cálculo de las cargas muertas. Los pesos que soporta la cercha se multiplica por 9,81, 126,69, que es la carga del viento. Se calcula la presión dinámica por el área de cobertura.
La presión dinámica se calcula de un medio de la densidad del viento que es 1,2 kilogramos por metro cúbico. Velocidad del viento 2,28 metros por segundo se multiplica por el área de cobertura, que es 39,6 metros cuadrados. Tenemos una carga de viento de 126,69 newton y la carga muerta total es de 14.238,08 newton. Carga total. La carga total se calcula de la suma de las cargas vivas y las cargas muertas, que en este caso es 27.193,32 newton más 14.238,08 newton. Esto nos da un total de 41.431,4 newton. Y tenemos un total de 41,43 kilonewton. La distribución de la carga total en los nodos de la estructura, tenemos 41,43 kilonewton sobre 7 menos 1, que es igual a 41,43 kilonewtons sobre 6, nos da una carga total de 6,91 kilonewton. Distribución de la carga total de los nodos. Los nodos B, D, F, H y J tienen una carga de 6,91 kilonewton. Y los nodos de la A a la L se distribuyen en la mitad, que en este caso es de 3,46 kilonewton. Buenas noches, mi nombre es Berta Viviana López Gómez, estudio Ingeniería Industrial en la ciudad de Bucaramanga, voy en sexto semestre. Para el curso de Estática y Resistencia de Materiales, en el trabajo colaborativo final, efectuamos una presentación en PowerPoint de los 3 trabajos colaborativos efectuados durante el semestre entre todos los compañeros del grupo. Este tutorial explicará el trabajo colaborativo número 2. Para el cálculo de las fuerzas internas de una cercha, entonces nos dan las siguientes condiciones. Los valores de 7.22 kilonewton en los nodos que van desde el B hasta el F y 3.61 kilonewton en los nodos A y G. Esta cercha, como lo muestra la imagen, tiene 12 metros de ancho y una pendiente de 25 grados. Se pide solucionar esta cercha por el método de los nodos y es el cálculo de las reacciones. Podemos identificar que esta cercha hay 3 reacciones, 2 en el eje Y, que son AY y GX, y una en el eje X, que es la reacción AX. En esta diapositiva explicaremos el cálculo de las fuerzas internas de una cercha. Entonces usamos 3 ecuaciones, las cuales son: la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de momentos es igual a 0. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a Y más LY menos la suma de la carga en los nodos, que en este caso es menos 43,32 kilonewton, todo igual a 0. AY y LY se toman como positivos, porque las fuerzas que van hacia arriba se toman como positivas. Las fuerzas que van hacia abajo en el eje Y se toman como negativas, las fuerzas que van de izquierda a derecha se toman como positivas y las fuerzas que van en sentido contrario, es decir, de derecha a izquierda, se toman como negativas. Entonces la sumatoria de FY es igual a AX, es igual a 0, porque es la única que hay y este tiene un valor de 0. La sumatoria de momentos en A es igual a 7.22 kilonewton por 2 metros más 4 metros más 6 metros más 8 metros más 10 metros. Se toma como factor común 7.22, se multiplica todos los valores.
más 3,61 kN por los 12 metros de la cercha menos GY más 12 metros, todo esto igual a 0. Entonces el valor del nodo A es igual a 0, por eso no se toma. Y GY es la reacción del eje Y. Entonces 2,6 kN más 43,32 kN menos GY por 12 metros es igual a 0. Todo esto nos da, despejando GY, 259,92 kN sobre 12 metros. Y nos daría como resultado GY igual a 21,66 kN. Podemos concluir que la cercha es simétrica, es decir que de la mitad hacia un lado es igual a la mitad hacia el otro lado. Se asume que la reacción en AY es igual a la reacción en GY, es decir que AY es igual a 21,66 kN. Para el cálculo de las fuerzas internas de las barras, entonces tenemos como resultado que, dada la simetría de la estructura, solo será necesario calcular las fuerzas en la mitad de ella y los demás elementos espejos se asumen de igual valor. En esto me permito leer el resultado. Como convención se asumirá lo siguiente: en el eje X todas las fuerzas de izquierda a derecha serán positivas y las de derecha a izquierda serán negativas, tal como lo explicaba en la diapositiva anterior. En el eje Y las fuerzas de arriba hacia abajo serán negativas y las de abajo hacia arriba se consideran como positivas. Y las fuerzas se consideran en tensión, por lo que se graficarán saliendo de los nodos. Si como resultado del análisis da resultado negativo, se asume que este elemento estará entonces en compresión. Para el cálculo de las fuerzas internas de las barras usamos dos ecuaciones. La sumatoria de Fy es igual a 0, la sumatoria de Fx es igual a 0. El análisis de la estructura se hará de izquierda a derecha y donde se tengan solo dos incógnitas, ya que solo se tienen dos ecuaciones. Se usarán las funciones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente, al igual que ángulos complementarios, suplementarios, la suma interna de ángulos de triángulos y del análisis de ángulos entre paralelas y una secante. Como resultado del análisis se obtiene esta tabla resumen de las fuerzas internas. En ella podemos concluir, es decir, por ejemplo, el elemento AB y GF, que tiene una fuerza de menos 42,71 kN. Por signo negativo podemos asumir que su estado es en compresión, al igual que el elemento de BC y FE, que tiene una fuerza de menos 34,71 kN. Su estado asumimos que es en compresión, y AL y GH, que tiene una fuerza de 38,71 kN, asumimos que su estado es en tensión porque está en positivo, y así sucesivamente. Usaremos el método de las secciones para corroborar que el efectuado anteriormente está muy bien hecho. Se corta la cercha, lo que está al interior de la nube, lo que vamos a revisar, y lo aislamos como un cuerpo independiente. En el análisis del nodo B, como convención se tomará que los momentos que tiendan a girar la estructura en sentido horario serán positivos y en sentido antihorario de las manecillas del reloj serán negativos. Las fuerzas BC, BK y la fuerza interna de 7,22 kN no realizan ningún momento con respecto a B, debido a que su distancia con respecto al punto B es 0 o su línea de acción pasa por el punto B. Aquí tenemos la imagen de lo que seleccionamos en la nubecita de la cercha para analizarlo con mayor precisión, y tenemos todos los valores para las fórmulas. Para el método de las secciones, entonces tenemos que la sumatoria de momentos en B es igual a menos LK por 0,93 metros menos 3,61 kN por 2 metros más 21,66 kN por 2 metros igual a 0. Todos estos valores los obtenemos de las imágenes mostradas anteriormente y los valores que nos dieron como resultado en las anteriores diapositivas. Como gira en sentido contrario las manecillas del reloj, se toma como negativo LK. Entonces queda menos LK es igual a menos 43,32 kN más 7,22 kN sobre 0,93 metros. Entonces menos LK es igual a menos 36,1 kN
sobre 0.93 metros. Esto nos da igual a menos 38.81 kilonewtons. Menos con menos da más, menos por menos da más, entonces queda como resultado de LK igual a 38.81 kilonewtons. El resultado obtenido de LK se compara con el valor obtenido por el método de los nodos y este fue de 38.71 kilonewtons, lo que podemos afirmar que son equivalentes, corroborando los resultados obtenidos por el anterior método. Les agradezco mucho su atención. Cordial saludo, mi nombre es Joana Andrea Oliveros Martínez. A continuación explicaré los temas correspondientes al cálculo del esfuerzo, factor de seguridad, momento de inercia, factor de seguridad en elementos de comprensión y tensión. Cálculo del esfuerzo. Como primera medida hablaré de la definición de esfuerzo normal. Cuando una fuerza actúa a lo largo de una barra, su efecto sobre la misma depende no solo del material, sino de la sección transversal que tenga la barra, a la relación entre la fuerza aplicada y el área de la sección sobre la cual actúa. Es lo que se conoce como esfuerzo, como se observa en la fórmula. Para calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura, se debe realizar una conversión de unidades del área del perfil que hace parte de la cercha. Teniendo en cuenta que para nuestro caso el perfil es de L64 por 64 por 9.5 de acero estructural A36, consultando el apéndice A24 de nuestro libro guía, para el perfil designado se tiene un área de 1120 milímetros cuadrados. Esta área de 1120 milímetros cuadrados se debe convertir a metros cuadrados, ya que las unidades de esfuerzo se definen como newton sobre metros cuadrados. Al realizar el proceso de conversión da un valor de 0,00112 metros cuadrados. Como la cercha está formada por dos perfiles o dos ángulos, se multiplica por 2 y se obtiene el área, que es de 0,00224 metros cuadrados. Procedemos a construir una tabla con el elemento fuerza, que en kilonewtons, y área en metros cuadrados. Del ejercicio anterior se conocen las fuerzas que actúan sobre cada elemento estructural. Aquellas en las que el signo es negativo y se encuentra en color rojo, quiere decir que actúan a comprensión. Y los de signo positivo, que se encuentran en color azul, trabajan a tensión. Teniendo en cuenta que al realizar el cálculo las unidades de esfuerzo quedan expresadas en kilopascales, se procede a realizar una conversión de unidades a megapascales, como se observa en la tabla. Cálculo del factor de seguridad. La ingeniería no es una ciencia exacta. Tanto en el cálculo de las estructuras como en la previsión de las cargas que actuarán sobre ellas, los ingenieros están expuestos a incertidumbres de distinto tipo que hacen que deban tomar previsiones que garanticen con una alta probabilidad que no se producirán fallos. Estas previsiones se denominan factores de seguridad y se define como: factor de seguridad es igual al esfuerzo último sobre el esfuerzo admisible, en donde sigma y sobre sigma admisible, donde sigma admisible es igual a la fuerza sobre el área. Sigma y es igual al esfuerzo a la excedencia. Como sabemos, el material utilizado es un acero estructural A36. Para dicho material, su resistencia última o esfuerzo es de 250 megapascales. Se procede a realizar el cálculo del factor de seguridad para los elementos a tensión, para la cual se va a construir una tabla compuesta por elemento, el esfuerzo admisible, esfuerzo a la excedencia, factor de seguridad. El factor de seguridad se calcula dividiendo el esfuerzo a la excedencia entre el esfuerzo admisible. Los elementos LB y HF son elementos de amarre sobre los cuales no actúa ninguna fuerza. Momento de inercia. Para el cálculo del factor de seguridad de los elementos a comprensión se tiene en cuenta un aspecto muy importante, que es el momento de inercia, ya que se considera que estos elementos trabajarán como columnas. Se utiliza el teorema de Steiner o de los ejes paralelos, el cual define el momento de inercia de un área con respecto a un eje que pasa por su centroide hacia un eje paralelo arbitrario, como se muestra en la figura. Para nuestro caso, el eje X coincide con el eje arbitrario, luego la distancia en Y es igual a 0. Se realiza el cálculo para el momento de inercia en X, y X es igual al momento de inercia del eje X centroidal, el cual se toma en la tabla A24, apéndice C de nuestro libro guía, para el perfil L64 por 64 por 9.5, el cual referencia un valor de 0,405 por 10 a la 6 milímetros elevado a la 4. Se suma el área del perfil por la distancia en el eje Y
para el área del perfil 1, se suma el mismo cálculo para el área del segundo perfil, lo cual arroja un resultado de 0,81 por 10 elevado a la menos 6 metros elevado a la 4. Se procede a realizar el cálculo del momento de inercia para el eje Y utilizando el mismo procedimiento anterior, el cual arroja un resultado de 1,64438 por 10 elevado a la menos 6 metros elevado a la 4. Se toma el valor del momento de inercia para el eje X, ya que es el de menor valor, y sub X igual a 0,81 por 10 elevado a la menos 6 metros elevado a la 4. El menor valor del momento de inercia en el eje X nos permite determinar que éste trabajará con prensión y tenderá a sufrir una deformación, en efecto de pandeo, por el costado más largo, como se muestra en la figura. Factor de seguridad en elementos en comprensión. Para el cálculo del factor de seguridad para los elementos de comprensión, como lo hablábamos anteriormente, se tendrá en cuenta que trabajarán como columnas, para lo cual se utilizarán las fórmulas de Euler, donde define carga crítica es igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por momento de inercia sobre la longitud del elemento al cuadrado. Factor de seguridad es igual a la carga crítica sobre la carga admisible. Para realizar los cálculos se elaboró una tabla formada por el elemento, carga admisible, longitud del elemento, módulo de elasticidad del acero A36, que es de 200 gigapascales, carga crítica, factor de seguridad. Tenemos como datos conocidos el elemento, carga admisible, módulo de elasticidad, momento de inercia previamente calculado. Con estos datos realizaremos el cálculo de la carga crítica teniendo en cuenta la fórmula descrita anteriormente. Después de este cálculo procedemos a calcular el factor de seguridad, el cual está definido carga crítica sobre la carga admisible. Agradezco al tutor, el ingeniero John Erickson Barbosa, al equipo de trabajo, a los compañeros que con sus aportes y conocimientos se logró el desarrollo de esta actividad. Muchas gracias a todos.